no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La mente es crucial en la vida de piedad, porque la mente es el centro de operaciones. Si tú vas al aeropuerto, tú te darás cuenta que hay una torre de control que controla el avión que aterriza a la velocidad o en el tiempo que debe aterrizar. Bueno, la mente es la torre de control de toda tu vida. Tú no has hecho nada nunca en toda tu vida que no vaya precedida por un pensamiento. Primero yo pienso y luego yo actúo. Puede ser que eso ocurra en un milisegundo, pero no puede pasar de otra forma. No hacemos nada sin pensar. Nuestra mente controla o dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras elecciones y nuestras acciones, para comenzar. Y es esa mente la que tiene que ser entrenada en la palabra por el Espíritu y necesita ser también iluminada por el mismo Espíritu, de manera que ella pueda aprender a diferenciar el bien del mal, lo dulce de lo amargo, lo sagrado de lo profano, lo carnal de lo espiritual, lo verdadero de lo mentiroso o de la mentira del mundo. Esa es la mente que es entrenada en la palabra de Dios y es entrenada por el Espíritu y es iluminada por el mismo Espíritu. Y en este versículo de Romanos 12:2, el apóstol Pablo desempaca lo que se requiere para vivir una vida de piedad. Escucha esta frase de John Stott: si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Ahí está el problema. No vivo bien porque no estoy pensando bien. Y no pienso bien porque mi mente no está debidamente entrenada, enseñada en la palabra de Dios. Y mi mente no conoce lo suficiente de ese Dios. Y Pablo me está diciendo exactamente lo mismo que Stott me dice cuando dice si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Claro, si yo tengo que pensar bíblicamente para ver cómo Dios ve la vida, pero no voy a aprender eso a menos que tenga mi mente llena de la palabra. Yo tengo que pensar bien para honrar a Dios con una vida de piedad. Dios mismo me instruye cómo yo le puedo honrar. Dios mismo me instruye y mi mente percibe la instrucción, recibe la instrucción. Y es ahí en la palabra donde yo aprendo a responder a Dios. Yo tengo que pensar bien para que mi piedad traiga gloria a su nombre. Hermanos, Dios nos dio emociones y sabemos muchas veces que en ciertos círculos las emociones son desenfrenadas y demás. El problema que Dios tiene con nuestras emociones muchas veces no es que la tengamos per se, porque Él nos dio emociones y Él tuvo emociones. El problema es cuando no son emociones informadas por la palabra. Ahí es donde está el problema. Mira si la mente es crucial en cómo tú y yo vivimos, que Proverbios 23:7 dice: pues como piensa dentro de sí, así es Él. ¿Tú quieres saber cómo tú eres? Examina tus pensamientos. Cuando tú vas manejando, ¿en qué estás pensando? Cuando alguien te pasa por el lado del sexo opuesto, ¿qué pensaste? ¿Quieres saber cómo eres verdaderamente? Revisa tu pensamiento. Y Pablo nos dice entonces que en el texto que leí de Romanos 12, que no nos dejemos dar, no nos amoldemos a este mundo, que no nos dejemos dar su forma. Nos llama a resistir a este mundo, sus ideas, su agenda, su estilo de vida. Y luego que nos dice que debemos resistir a los patrones de este mundo al mismo tiempo, entonces me dice, pero tiene que hacer algo más. Segunda parte, tiene que hacer algo más con tu mente. Tiene que renovar tu mente y tiene que entrar en un proceso de transformación para que pueda ser transformado, valga la redundancia, de gloria en gloria, conforme a su imagen, por el Señor, el Espíritu. En el mundo en que tú y yo vivimos,
y al cual Pablo nos llama a resistir, siempre hay dos opciones, la verdad y la mentira. La verdad la representa Cristo, la mentira la representa el anticristo, y ambas pueden ser creídas por las mentes. Lamentablemente, detrás de muchas de las cosas que nosotros hacemos representan ídolos en nuestros corazones. Fue Juan Calvino que dijo que el corazón es una fábrica continua de ídolos, y que tú comienzas a destruir un ídolo y tan pronto comienzas a destruirlo, el corazón comienza a construir otro. Pero ¿sabes qué? Detrás de cada ídolo hay una mentira que tú y yo hemos abrazado. Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron a la criatura. Tú primero construyes una mentira y luego tú adoras al ídolo. Y yo necesito destruir los ídolos de mi mente. Entonces, en este mundo yo tengo dos ofertas. Yo tengo la oferta de la verdad, yo tengo la oferta de la mentira. Ambas pueden ser creídas por la mente. Pablo nos dice, 12:2 de Romanos, no se adapten a este mundo. La palabra traducida ahí con la frase no se adapten en el original tiene que ver con algo que está relacionado a darle forma o tomar el patrón o el molde. Lo que me está diciendo, no tomes el molde de este mundo, pero la palabra mundo ahí, traducida como mundo, es aion, que tiene que ver no con el mundo geográfico o físico, sino con esta era en la que yo vivo. No importa si es el siglo XVIII, el XIX, el XVII o el XXI, no te amolde a esa era en la que tú estás viviendo. Esa es la forma de Pablo decirnos, no permita que la era en que tú vives te dé su forma. No abrace sus ideas, sus corrientes de pensamiento. Resiste la presión que esa vida te hace para que tú puedas ir en la dirección en que ellos van. No se adapten a ese mundo. En ese momento coyuntural en el que tú y yo vivimos, yo tendría que decir, hermanos, ese es un llamado a no abrazar las mentiras del sistema educativo actual, a no abrazar las filosofías y las leyes de este mundo que se oponen a la sabiduría de Dios, a ir en contra de las corrientes, para que no seas arrastrado de la corriente del mundo, para que no seas arrastrado a través del alcantarillado de aguas cloacales de la ciudad moderna. No permita que el mundo te dé su forma, como tradujo J.B. Phillips en su paráfrasis años atrás a Romanos 12:2. Crisóstomo, de nuevo, decía lo siguiente con relación a este versículo de Romanos 12:2. No te amoldes al estilo de vida presente, el cual nada tiene de permanente ni seguro. Por eso se le llama estilo, puesto que no tiene duración ni permanencia. El mundo siempre querrá presionarte. Si te vas a los tiempos de Pablo, te vas a los tiempos de los griegos, ¿verdad? Tenían un amor predilecto por la sabiduría, y ahí estaba Sócrates y Platón y Aristóteles. Aristóteles el pupilo, ¿verdad?, de Platón, y Platón el pupilo de Sócrates, Alejandro Magno el pupilo de Aristóteles. Y eso es lo que ellos querían, la sabiduría. Los judíos, por otra parte, no estaban tanto detrás de la sabiduría, sino que les gustaba ver señales. En los tiempos de Pablo todavía los griegos seguían buscando sabiduría, los judíos querían señales. Pablo se va de Atenas porque se rieron de él, se burlaron de él, y llega ¿a dónde? Llega a Corinto. Y cuando llega a Corinto dice, ¿sabes qué? Los griegos de donde yo vengo quieren sabiduría, y ustedes los judíos ahora quieren señales, pero no le voy a dar ni una cosa ni la otra. Yo le voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es mi tema, esa es mi predicación, esa es mi sabiduría. Pablo no se amoldó a las demandas de su audiencia y prefirió predicar a Cristo y a este crucificado. Eso es una buena ilustración de lo que implica no adaptarnos a las corrientes de este mundo. En nuestros días el mundo nos hace presión para que adoptemos la ideología de género. No lo hagas. O el movimiento woke, no lo hagas. O que cedamos a la presión de pasar a ser pro vida, pro choice, en vez de ser pro vida. No lo hagas.
Nosotros tenemos la obligación, hermano, de resistir las presiones, aferrados a la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu ancla, como el ancla de un barco. Ahí, eso es lo que te sostiene, eso es lo que te mantiene en un lugar. De lo contrario, va a ser arrastrado por estas corrientes contaminadas de este diluvio de inmoralidad en medio del cual tú y yo estamos. Nosotros no tenemos el diluvio de Génesis 6, pero yo creo que es quizás peor que el del Génesis 6, porque es un diluvio de inmoralidad. Y no olvide que detrás de todas estas corrientes hay fuerzas espirituales de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por algo nos dice Juan al final de sus días, en su primera carta 5:19, que el mundo entero, es un absoluto, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Eso es impresionante. Bajo la soberanía de Dios, Dios, por las razones que solamente Él entiende, todavía ha permitido que el mundo esté en las condiciones en que Juan describe. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Por eso tú ves entonces que estas corrientes anti Dios, contrario a la Biblia, infiltran los sistemas educativos, los sistemas filosóficos, infiltran los sistemas de gobierno, infiltran las fuentes de información y las fuentes formadoras de opiniones, infiltran las redes sociales y llegan hasta nuestros hogares y luego infiltran nuestra mente. Hermanos, no sé cuánto conoces de medicina, pero hay todo un nuevo campo que se está abriendo, que está en pañales, que se llama la neurobiología, que nos ha enseñado que el cerebro es plástico y las uniones neuronales cambian de forma con las experiencias que tú y yo tenemos, sean buenas o sean malas. De manera que cada impulso que yo recibo de esas redes sociales deja una huella en mí. No hace mucho que el New York Times hizo una publicación de los CEO de las compañías de Silicon Valley en esta área, donde ellos daban testimonio de que enviaban a sus hijos a colegios donde no se usaban computadoras porque ellos entendían el daño que las pantallas tenían sobre la forma de pensar de sus hijos. Pero es esa élite intelectual que nos ha ido empujando y que nos quiere convencer de que ellos son la mente inteligente, ellos son la mente que promueve el progreso, ellos son la mente de la equidad, cuando en realidad esa mente ya existió en el pasado, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cómo lo sabemos? Revisa la historia, escucha lo que dice el filósofo Séneca, contemporáneo de Pablo. Decía que Roma era una cloaca de iniquidad. De ahí fue que yo traje la palabra que usé anteriormente. Y el poeta Juvenal, también contemporáneo de Pablo, describió a Roma como una cloaca inmunda de donde llegan las escorias del imperio. Si uso esa analogía, hay una diferencia entre lo que estamos viviendo hoy y el hecho de que las ciudades tienen sus cloacas individuales. Pero yo creo que ahora, dada la manera como estamos conectados, nosotros tenemos una cloaca de inmoralidad común para toda la civilización occidental. Es una sola. Y si quieres vivir una vida de piedad, no puedes nadar en las aguas de desechos. Hermanos, cuando la reforma llegó, una de las varias frases que surgieron fue esta: post tenebras lux, después de las tinieblas luz. Porque el mundo había estado oscuro y ahora la palabra de Dios salió de la jaula, por así decirlo. Pero hoy más bien nosotros tendríamos que acuñar otra frase y decir post luz tenebras, después de la luz tinieblas. Porque estamos regresando al neopaganismo. Cuando la palabra de Dios salió de la jaula, la luz iluminó y el paganismo retrocedió. Ahora, como la luz está siendo replegada, ahora el neopaganismo está regresando. Hermano, tú tienes que resistir hasta el final. Resiste hasta dar tu vida por la verdad de Cristo. No te amoldes, no tomes la forma del mundo, no te dejes arrastrar por sus corrientes. Cuando llegue el tiempo
no si llega, no, cuando llegue el tiempo tenemos que ser de aquel grupo en el libro de Apocalipsis que se nos describe de esta forma en 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Tú y yo tenemos que ser de la misma manera cuando nos llegue el momento. No podemos amar nuestras vidas tanto, tenemos que estar dispuestos a sacrificarlas por la causa de Cristo. Ya Él se sacrificó primero. Mi forma de responder, mi forma lógica, congruente, racional, es dando yo mi vida por su causa. Necesitamos atesorar la verdad de Cristo con nuestra mente y amar a Cristo con toda nuestra pasión.